Bien, continuamos el seminario de suicidio en niños y adolescentes, em, eh, abordando esta segunda parte en la que vamos a hablar de las principales líneas estratégicas de los planes de prevención en esta población especialmente vulnerable a las conductas suicidas. En primer lugar, vamos a completar el estudio de los factores de riesgo asociados a conducta suicida que iniciamos en el primer vídeo, hablando de los factores protectores, y a continuación pues hablaremos de la evaluación del riesgo suicida y de las principales líneas estratégicas de actuación en prevención del riesgo suicida en niños y adolescentes. Los factores que se han propuesto como protectores a la conducta suicida en población de niños y adolescentes pues han sido la resiliencia, la autoimagen positiva, la capacidad de resolver problemas y la capacidad de buscar ayuda y apoyo social. Otros factores de buen pronóstico serían la integración en la escuela y las habilidades de autocuidado. Ha sido un poco más polémico el tema del retraso mental y el riesgo suicida. Eh, si bien parece que inteligencia límite y retraso mental leve parecen asociarse a mayor riesgo de conductas suicidas, el retraso mental moderado o grave parece ser un factor protector. Por otro lado, de los estudios realizados en población adulta, sabemos que una buena integración social, relaciones interpersonales sanas y apoyo social efectivo, pues son factores de pronóstico, de buen pronóstico, factores protectores para la conducta suicida. Em, este tipo de factores protectores se van a tener en cuenta luego en el diseño de planes de prevención de conducta suicida en población infantojuvenil. El primer pilar para poder prevenir la conducta suicida es poder establecer una adecuada evaluación del riesgo suicida en población infanto-juvenil. Y el primer problema que nos encontramos al hablar de evaluación es la variabilidad en los términos, en la nomenclatura que utilizamos hoy día en relación con la conducta suicida y esta población en particular. Eh, eh, Así nos podemos encontrar términos que están bien establecidos, como la ideación o los pensamientos suicidas y el nivel de planificación que éstas puedan tener, y de donde podemos deducir una cierta gradación dentro de la gravedad y el riesgo suicida. Pero hay otros términos que no están tan bien definidos, como son la amenaza suicida o la verbalización de ideas suicidas, o el intento, la tentativa autolítica o el gesto autolítico para suicida. En general, y de los estudios de los estudios y de la bibliografía que tenemos de adultos, la tendencia es hablar de tentativa o intento suicida cuando la finalidad es la muerte propia, y hablaríamos más de gesto autolítico para suicidio, que es un término que todavía se utiliza en Europa, y de forma más consistente autolesiones no suicidas, para hablar de aquel daño autoinfligido que no tiene como finalidad la muerte y que por tanto pues quedarían fuera de este fenómeno que estamos hablando de las conductas suicidas. Otros términos que se siguen empleando hoy en día son el de suicidio frustrado, que es aquel intento autolítico, tentativa suicida, que es de tal gravedad que se considera que la supervivencia ha sido casi fruto de la casualidad o de la intervención externa, y hablamos de suicidio consumado para hablar de aquellos intentos cuyo resultado es la muerte. En el caso de los niños y adolescentes, la diferenciación entre autolesiones suicidas y no suicidas ha sido muy polémica. Hay autores que han defendido
la diferenciación, tal y como se está haciendo en la actualidad en la población adulta, y hay otros autores que lo tienen menos claro en el caso de los niños y adolescentes, como era el caso de Mar Domingo, por ejemplo. Y esto se debe a que en el caso de los niños y adolescentes se ha visto que los niños con autolesiones no suicidas tienen un riesgo muy elevado de conductas suicidas y por tanto hay autores que hablan de que hay incluso un continuum entre conductas autolesivas no suicidas y las suicidas. De hecho, hay algunos que hablan que dentro de este continuum habría como varios subgrupos de riesgo. Estarían niños con peor pronóstico, em, que serían aquellos que tienen un trastorno mental o que tienen factores ambientales de alto riesgo suicida por exposición a situaciones adversas de riesgo y con pocos o ningún factor precipitante aparente. Y los de mejor pronóstico en cuanto a riesgo suicida, que serían aquellos donde las conductas son más impulsivas, tienen una finalidad más bien modificadora del entorno, hay una importante presencia de factores precipitantes o desencadenantes, no hay una premeditación previa. En cualquier caso, lo que sabemos es que en el caso de niños y adolescentes tenemos que prestar especial atención y tomarnos muy en serio cualquier conducta autolesiva. Y la tendencia hoy día en la comunidad científica es, no obstante, a diferenciar también para el diseño de un plan de intervención y tratamiento las conductas autolesivas no suicidas de las suicidas. En el caso de las primeras, tenéis varios vídeos en torno a ellas que podéis consultar si os interesa en la plataforma. En cuanto a la evaluación de la conducta suicida, decíamos que es el pilar fundamental de la prevención y además tenemos varios hechos que nos hacen pues incidir mucho más en la necesidad de esta evaluación de hacerla de la forma más completa y rigurosa posible. Sabemos que por algunos artículos que hasta la mitad de niños y adolescentes parecen avisar 24 horas antes de su intención suicida. Y sabemos que en torno al 30-50% de niños y adolescentes que suicidan ya estaban en tratamiento psiquiátrico previo, una prevalencia mucho más elevada en el caso de la población adulta. Seguimos arrastrando tabúes y mitos en torno al suicidio, que si cabe son mucho más rígidos en el caso de niños y adolescentes, como es que hablar de la temática suicida con niños y adolescentes puede inducir al suicidio. Nada más lejos de la realidad, sabemos que no solo nos induce al suicidio, sino que nos facilita pues, la detección de posibles signos de alarma y una estimación pues, más fiable del riesgo. Luego, por otro lado, el evaluador, como vamos a ver a continuación, pues tiene que valorar no solo los signos de alarma o de riesgo suicida, sino los factores protectores. Es decir, cuando evaluamos una tentativa suicida, evaluamos o el riesgo suicida, evaluamos por un lado la tentativa si la ha habido, podemos evaluar el riesgo también apoyándonos en escalas o cuestionarios específicos, apoyándonos, que no basándonos. Necesitamos hacer una evaluación psicopatológica que nos ayude a establecer si estamos ante un trastorno mental que requiera una intervención específica y más si se trata de trastornos mentales asociados a un mayor riesgo suicida u otras alteraciones psicopatológicas que a su vez se asocian también a mayor riesgo suicida. Por otro lado, tenemos que evaluar la cadena de acontecimientos que ha llevado a la crisis suicida, discriminando posibles factores distales y proximales de riesgo y posibles desencadenantes de esta crisis. Hacer una evaluación psicosocial y familiar que es necesaria en todos los pacientes con riesgo suicida, pero que en el caso de niños y adolescentes es mucho más importante, puesto que son dependientes del el núcleo familiar o social en el que conviven y además tenemos que
poder detectar posibles factores mantenedores de la conducta suicida o posibles funciones que la conducta suicida pueda estar desempeñando en en ese sistema familiar. Evaluar los factores protectores y detectar posibles grupos de especial vulnerabilidad para riesgo suicida, como son aquellos con tentativas previas. En la evaluación de la conducta suicida, la guía del Servicio Andaluz de Salud en relación con el suicidio nos da una serie de orientaciones o recomendaciones para los evaluadores, como son el ofrecer apoyo y prestar todo nuestro interés y nuestra atención al evaluado, mantener la calma, evitar culpabilizar, evitar hacer un alegato en defensa de la vida y derivar a los servicios de atención necesarios, ofreciendo incluso colaboración después de un suicidio, puesto que sabemos que los niños y adolescentes que han estado expuestos a suicidios en su entorno próximo, pues son más vulnerables a las conductas suicidas. Todas estas orientaciones que parece que tenemos muy bien integradas los profesionales de la salud y en particular los de la salud mental, pues parece que no lo tenemos tan integrado en el caso de niños y adolescentes y aún se ven actitudes disfuncionales a la hora de evaluar a esta población, como esto de culpabilizar o cómo evitar o negar la gravedad de los hechos, lo cual nos puede llevar pues, a cometer errores muy importantes como no detectar casos de especial vulnerabilidad o no dar una continuidad de cuidados necesaria en estos casos. Por tanto, tenemos que estar muy atentos a nuestras propias actitudes también defensivas frente al suicidio y frente al suicidio en niños y adolescentes pues, para no actuar pues, fuera de las recomendaciones. Los instrumentos que podemos utilizar de apoyo a la evaluación del riesgo suicida en población infanto-juvenil están aquí recogidos. No son todos los que hay, sino los que se utilizan más en la práctica clínica, tanto en bibliografía española como en bibliografía o de habla hispana, como en bibliografía más anglosajona. Insistir en que no nos podemos basar en estas escalas o cuestionarios y, de hecho, las guías de práctica clínica insisten mucho en ello porque tienen que formar parte pues, de una evaluación mucho más extensa y completa como la que estábamos hablando hace un momento. En habla hispana tenemos el IRIS, el SUAS, el breve evaluación de suicidio de García Nieto y el cuestionario de riesgo de suicidio RSQ, que es el que propone la guía de práctica clínica del Ministerio de Sanidad para utilizar en niños y adolescentes porque está validado en población española y es de uso consistente en la bibliografía científica. No obstante, en programas de prevención más amplios a nivel europeo y mundial, se suele utilizar la escala Columbia para valorar el riesgo suicida, la CSS, y de hecho es la que está incluida en el programa Eurogenas. Otras escalas que se utilizan en bibliografía fundamentalmente anglosajona pues son las que están puestas al final de PS, SIQ, el SRS o la SPS. En cuanto a las estrategias de prevención de la conducta suicida en niños y adolescentes, están sustentadas en los planes y directrices que rigen nuestra práctica clínica a nivel global a través de la Organización Mundial de la Salud y a nivel comunitario a través de la Unión Europea materializado en el programa Eurogenas, que tiene ya unos pocos de años. Quien tenga más interés específico en la historia un poco de los planes de prevención que están actualmente vigentes en torno a la conducta suicida, pues le remito a los vídeos que tienen que ver con el suicidio en adultos. Aquí, en resumen, quería señalar que los planes de prevención suicida que rigen nuestra actuación actual tienen su nacimiento, aunque el origen está en el origen de los planes e informes en relación con la necesidad de prevención suicida, pues está a mediados del siglo XX.
los planes ya más concretos institucionales nacen o se publican, se empiezan a publicar en el año 99 por la Organización Mundial de la Salud a través del programa llamado SUPRE de prevención suicida y que ya estaba y que empezaron a publicar material específico con líneas de actuación específicas en la prevención suicida dirigidos a diferentes entornos, no solo sanitarios, sino educadores, familias y de diferentes agentes sociales de la comunidad. Pues estableciendo esto, las orientaciones y las líneas de actuación principales. Desde entonces hasta el año 2014 se publicaron varios informes específicos relacionados con el suicidio en población infanto-juvenil, alertando de que este se trataba de un grupo de especial vulnerabilidad y riesgo. De hecho, sabemos que la adolescencia es la etapa de la vida donde hay más intentos de suicidio em, y por el impacto que este tiene en una población, por otro lado, de la que se espera, por otro lado, pues es salud en otros ámbitos. En cuanto al programa Eurogenas, que es del 2014 y que rige las actuaciones a nivel de Unión Europea, pues ya establece directrices para la prevención, intervención y el postsuicidio en diferentes entornos, incluido el escolar. Aportan orientaciones y además experiencias desarrolladas en diferentes medios. Em, por parte ya en ámbito más local nuestro, a nivel país, el Sistema Nacional de Salud tiene publicadas varias guías de práctica clínica. Desde entonces, en los últimos años, ha habido numerosas publicaciones desde diferentes agentes, tanto de salud como de otros ámbitos, pues que se han ido publicando y que recogen buena parte pues, de estas directrices originales. Perdón. A continuación, vamos a señalar algunas de las líneas directrices que son comunes a los planes y programas de prevención institucionales que rigen nuestra actuación en la actualidad. Por un lado, se señala como línea estratégica una investigación específica en el fenómeno suicida y una mejora en el registro de casos que favorezca una mayor homogeneidad entre diferentes regiones del mundo em, y un estudio más exhaustivo tanto del fenómeno suicida como de todo lo que rodea, como los factores de riesgo específicos. Em, También se alertaban ya desde el SUPRE de la necesidad de clarificar el riesgo suicida pues, en poblaciones especiales como la infanto-juvenil y posteriormente diferentes informes han insistido en este tema y en la necesidad de clarificar pues, discusiones que hasta hace bien poco estaban abiertas, como la del riesgo suicida asociado a ISRS en esta población. A este respecto, es cierto que en los últimos años, en el último lustro, pues han aparecido metaanálisis específicos en publicaciones científicas en relación con estos grandes temas, con la investigación del fenómeno suicida en población infanto-juvenil, así como con eh, mm, eficacia y seguridad de las diferentes intervenciones, tanto a nivel psicosocial como psicológico y de otros tratamientos biológicos como el uso de antidepresivos en conducta suicida en población infanto-juvenil, pero también en autolesiones no suicidas. Otra línea estratégica es la captación y formación de profesionales eh, eh, en el ámbito del suicidio en población que tienen relación con la población infanto-juvenil. La OMS ya hablaba de la necesidad de captar profesionales formados tanto dentro de la salud como en los equipos de orientación escolar,
en cuerpos de seguridad y orden público, especialmente los que tienen relación con menores, y de la atención para la detección y atención a la conducta suicida. Agentes de detección de personas vulnerables tenemos fundamentalmente en la educación y por el lugar privilegiado que ocupan en la atención sanitaria a los profesionales de la atención primaria, en particular a los pediatras. De hecho, muchas de las publicaciones que están em, apareciendo en los últimos años provienen precisamente de estos profesionales, incluso a veces más que desde la salud mental. La Asociación Americana de Pediatría, de hecho, recomienda la evaluación continua y el cribado directo de diferentes factores de riesgo para la conducta suicida em, en población infanto-juvenil. La guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, si bien como hemos comentado y comentaremos, no avala el cribado de toda la población en el contexto escolar, sí que lo hace en el contexto de la atención primaria, por ejemplo. Luego hay asociaciones y fundaciones que se dedican al estudio de la suicidología, que están empezando a ofrecer pues, formación muy completa a diferentes niveles de la atención sanitaria. En definitiva, los diferentes niveles de la atención sanitaria y en particular profesionales de la educación, pues se consideran pilares básicos de la prevención. Y de ahí surge, pues, programas de prevención en la escuela específicos en relación con el suicidio en niños y adolescentes. Eh, em, Incluso ha habido pues llamamientos a incluir dentro del currículum educativo pues programas tanto de detección de grupos vulnerables para el suicidio como de promoción de la salud mental y de factores protectores de la conducta suicida. El Eurogenas, por ejemplo, insiste mucho en el establecimiento de políticas de promoción de la salud mental en los diferentes entornos de actuación, en particular en el escolar. Habla como de objetivos principales, el fomento de la resiliencia, la educación y la información en salud mental y el favorecimiento de la inclusión, atención y apoyo social a la población infanto-juvenil. Dentro de los programas de prevención suicida se habla de medidas psicoeducativas en relación con el suicidio, pero también del fomento de habilidades sociales y de la prevención de conductas especialmente asociadas a riesgo suicida, como son las conductas impulsivas y disociales o disruptivas y el acoso escolar. También hablan de la designación de figuras de seguimiento y detección de posible conducta suicida, como los gatekeepers y de la mejora en la detección de posibles grupos vulnerables, como es la detección de posibles niños y adolescentes con sintomatología depresiva y de una mejora en los cauces de derivación entre la escuela y otros agentes de atención sanitaria, tanto urgente como programada en la primaria. Hay comunidades que llevan años trabajando en planes específicos de prevención en la escuela de la conducta suicida, como son Asturias y Galicia, y que se incluyen, cuyas experiencias se incluyen en- en los en los documentos de Eurogenas y en plan de salud. Planes de Sistema Nacional de Salud del 2013. Después de varios años de puesta en marcha de algunos planes de prevención de conducta suicida en el ámbito escolar, hay algunas conclusiones en las guías de práctica clínica, como son la no recomendación del cribado masivo de conductas suicidas en el ámbito escolar, lo que no queda muy claro en el programa de Eurogenas, pero sí la necesidad de hacer una buena detección en grupos de especial vulnerabilidad para riesgo suicida, como aquellos con sintomatología depresiva
o que han tenido conductas suicidas o que se han expuesto a conductas suicidas en el entorno cercano. Parece consistente la necesidad de que haya referentes o gatekeepers dentro de los agentes educativos, tanto profesores como equipos de orientación psicoeducativa. Es dudosa la eficacia de la designación de compañeros tutores y algunos programas que se señalan en la guía de práctica clínica del ministerio, pues son el Personal Growth Class o el Counselors. Otra línea estratégica de prevención de la conducta suicida en población infanto-juvenil sería la información y divulgación rigurosa acerca del suicidio. Por un lado, para conseguir esto tenemos que, según la OMS, disminuir el estigma asociado al suicidio. Aún hoy en día nos encontramos, incluso en la práctica clínica diaria, a la hora de historiar pacientes que acuden a la consulta de salud mental, pues nos encontramos con dificultades para que los pacientes hablen de posibles antecedentes familiares de suicidio. Sigue siendo un tema tabú y sigue experimentándose con vergüenza en las propias familias. Para promover una información rigurosa y accesible sobre el hecho suicida, algunas asociaciones de familiares como FEAFES han publicado algunas guías de suicidio. También la Sociedad Española de Suicidología tiene varias publicaciones al respecto y va más allá, hablando de la necesidad de crear un observatorio de la conducta suicida, de potenciar los cursos de formación para profesionales, de avanzar en las guías de apoyo a supervivientes, es decir, de todo lo que tiene que ver con la postvención suicida y del establecimiento de líneas de atención telefónica a usuarios y familias de afectados. En este sentido, aunque ya había fundaciones que llevaban décadas trabajando en esto, como era el Teléfono de la Esperanza, pues últimamente una de las medidas políticas que se ha establecido es la línea 024 del riesgo suicida. Eh, como, bueno, una parte más de la atención al riesgo suicida. En cuanto a la información y divulgación responsable, la OMS ya desde el SUPRE y en publicaciones previas aportaba guías de orientación y directrices a los medios de comunicación para una divulgación responsable en torno al suicidio. Orientaciones que, por cierto, siguen sin seguirse muchas veces por los medios y en el último año hemos tenido ejemplos eh, mm, muy flagrantes dentro de los medios de comunicación del tratamiento del suicidio de algunos personajes de la vida pública, a pesar de que están muy bien establecidas las orientaciones a este respecto. Eh, el, mm, se habla de que tiene que haber líneas directas de colaboración entre profesionales y los medios para prevenir este tipo de mala información, que además en el caso de niños y adolescentes sabemos que puede constituir incluso un factor de riesgo para conducta suicida. Entonces, se hace especialmente necesario insistir en este tema cuando estamos hablando de población de niños y adolescentes. Sabemos que hay que informar. Una de los pilares para terminar con el estigma del suicidio es informar, pero hay que informar con responsabilidad. Informar con responsabilidad, ¿qué significa? Es informar sobre el hecho suicida, pero alejándose de sensacionalismos, sin dar excesivos detalles acerca de los métodos que se han empleado, cuidando el lenguaje. Aún hoy encontramos lenguajes del tipo de es que no ha podido, no ha sido suficientemente fuerte, o ha sido débil o no ha podido más, ¿no?
que favorecen la justificación del suicidio, la racionalización o la aceptación como un hecho inevitable. Y no podemos presentar el suicidio así. Nuestro objetivo tiene que ser suicidio cero. Suicidio cero implica que el suicidio es prevenible y que no se puede presentar como algo inevitable y sobre los que no podemos actuar todos los demás, puesto que somos todos responsables. Em, por tanto, cuantos más testimonios fiables se den, cuanto más datos fiables, cuanto menos detalles en torno a métodos, cuanto menos juicios de valor se hagan, cuanto más se desmientan mitos y falsas creencias en torno al suicidio, mejor. Cuidando el lenguaje, como decíamos, planteando el suicidio desde la ayuda y la mejora, informando acerca de medios de ayuda, de los de dónde hemos de acudir si tenemos este tipo de problemas, de cuáles son los cauces, de agentes diferentes que pueden intervenir en la detección y en la prevención, desde un enfoque positivo, no positivista en el sentido naif del término, sino positivo en el sentido de que es em, un hecho prevenible y tenemos que huir de miradas románticas en torno al suicidio o de idealización del mismo. Incluso hasta hace bien poquito era bastante espeluznante como algunas figuras dentro de la salud mental con mucha repercusión a nivel de redes eh, eh, racionalizaban el suicidio como una opción más de nuestros adolescentes. No voy a dar nombres, pero creo que sabéis por dónde voy. Hay que evitar recrearse en detalles, como digo, y aportar información desde la ayuda y la mejora. Mm, En cuanto a la atención a personas vulnerables para la conducta suicida, que es otra de las líneas estratégicas de los planes de prevención, tenemos que ser capaces de identificar posibles niños y adolescentes de riesgo para cometer conducta suicida. Algunos de ellos pertenecen a poblaciones en riesgo social, minorías sociales y étnicas, situaciones de estrés social, víctimas de abuso y maltrato. Sabemos que son niños con especial vulnerabilidad a conducta suicida y los supervivientes del suicidio también lo son y por tanto son una población a la que tenemos que prestar especial interés, así como, y repito una vez más, aquellos con conductas suicidas previas. Los profesionales de servicios sociales, sanidad y educación, por tanto, tenemos un, un deber en el trabajo con familias después de un suicidio, lo que se ha dado en llamar posvención. Em, Dada la elevada prevalencia, además, de trastorno mental en niños que se han suicidado y la presencia de tentativas previas como el indicador más fiable, es imprescindible poder ofrecer una atención de calidad desde la salud mental a población infantojuvenil vulnerable. Y esto no se hace solo con planes de prevención, con publicaciones y con medidas políticas contra el estigma, sino que se hace con recursos profesionales. La atención a la salud mental infantojuvenil en nuestro país es vergonzosa. Estamos a la cola de la atención en salud mental adulta y en particular infantojuvenil en Europa. Y no podemos ofrecer una atención de calidad a estas poblaciones vulnerables sin los recursos necesarios. Mm, Tenemos que prestar especial atención a los niños y adolescentes con trastornos del ánimo, con trastornos psicóticos, con trastornos de personalidad. Algunas experiencias que se están llevando a cabo en nuestro medio, pues sería la instauración de programas que se han demostrado eficaces a nivel psicológico
en la atención a niños y adolescentes con conductas suicidas, como es el caso de la terapia dialéctica comportamental, con experiencias tanto en Cataluña como en la Comunidad de Madrid, em, y avanzar en este sentido. Otra línea estratégica de atención en los planes de prevención del riesgo suicida es el control de métodos suicidas. El control de armas de fuego, que se ha demostrado como eficaz en la prevención de conductas suicidas en Estados Unidos, donde sabemos que tienen un importante problema en relación con el acceso de menores a armas de fuego, pero también de la precipitación en determinados lugares emblemáticos o del acceso a venenos o sustancias tóxicas de especial letalidad que puedan ser susceptibles de políticas específicas restrictivas. Y luego es importante, decíamos, por el efecto Werther o el suicidio vicario, el control de la exposición en medios a conductas autolesivas en nuestros menores. No se trata de coartar la libertad de expresión, sino de controlar el acceso de menores de edad, recordemos, a cualquier tipo de información que puedan encontrar en redes. Y de hecho, dentro de las actuaciones específicas de los profesionales de salud mental y la prevención del riesgo suicida a nivel de trabajo familiar, incluye la supervisión y el control de acceso a medios de comunicación que puedan exponer a conductas suicidas a nuestros niños y adolescentes. Sabemos que hay páginas web, foros que incitan al suicidio directa o indirectamente, o que son lugar de reunión de menores con este tipo de conductas. Y esto tenemos que controlarlo. Os ponía como anécdota aquella experiencia del juego de la ballena azul que surgió hace unos años en las redes y que fue tan polémico respecto a si había o no suscitado conductas suicidas en masa en población infanto-juvenil. Y bueno, no deja de ser una anécdota, pero a la que tenemos que mirar a la cara porque es un fenómeno que desde entonces pues, se ha ido magnificando en nuestro medio. Decíamos, la posvención, cada vez en las líneas estratégicas de intervención en prevención suicida se incluyen más medidas de atención a familiares que han perdido a un ser querido por suicidio. Se están incluyendo incluso en los programas de prevención escolar medidas y orientaciones acerca de cómo los educadores deben de trabajar esto con niños que han estado expuestos a suicidio, bien en el medio escolar por parte de algún compañerito o bien en su medio familiar. Y en la atención sanitaria, pues también es en un grupo de vulnerabilidad. Sabemos que puede haber duelos complicados por las características y los tabúes que aún rodean a las muertes por suicidio, y sabemos que además constituye un riesgo suicida independiente tanto en adultos como en niños y adolescentes. Sabemos que hablar de la muerte de la forma más clara posible, evitando ambigüedades, adaptando el lenguaje a la etapa evolutiva del niño o adolescente y dando una información rigurosa, siguiendo las orientaciones que también damos a los medios en torno al tratamiento del suicidio, pues son buenas prácticas en el caso de los menores expuestos. Y con esto terminamos este apartado. En el último, pues hablaremos de las intervenciones específicas en relación con el suicidio que nos conciernen a los profesionales de la salud mental que atendemos a niños y adolescentes. Nos vemos en el siguiente vídeo, si os apetece.